Perlas del libro de Daniel. Nabucodonosor está muy enojado. Ha ordenado que se caliente el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Allí serán arrojados los 3 jóvenes que se han atrevido a desafiar su autoridad. ¿Por qué Ananías, Misael y Azarías desafiaron la autoridad del Rey Todopoderoso Nabucodonosor? Buen día. Damos gracias a Dios porque nos permite ingresar a meditar en las perlas del capítulo 3 del libro de Daniel. Como se han podido dar cuenta hasta aquí, el libro de Daniel es rico en muchas perlas. Hay grandes enseñanzas para nosotros. Algunos solo lo ven por el lado profético, pero sin perder de vista el lado profético, es necesario que lo veamos por el lado de sus enseñanzas, de sus perlas, que nosotros también podemos replicar en nuestras vidas. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. No se sabe exactamente la fecha en la cual sucedió todo esto que se relata en el capítulo 3. Daniel no pone la fecha, pero sí estamos seguros que fue después de que Daniel revelara los sueños de Nabucodonosor, porque en el versículo 12 los acusadores de los 3 amigos dicen: aquellos judíos que has puesto, ¿no?, allí en tus negocios. Por alguna razón, Nabucodonosor mandó levantar esta estatua enorme, 60 codos, aproximadamente 30 metros, considerando un codo de 50 centímetros. Como ya mencionamos, esta medida no se maneja entre 45 y 50 centímetros. No se ponen de acuerdo. Pero tenía 60 codos de altura y su anchura de 6 codos. Manejemos 50 centímetros por asuntos referenciales, ¿de acuerdo? 30 metros por 3 metros. Y lo levantó, ¿dónde? En el campo de Dura. Y era una estatua toda de oro. Algunos consideran que esta estatua era de oro justamente porque Daniel le dijo que esa cabeza de oro era él. Pero él no quería simplemente ser la cabeza, él quería ser todo el cuerpo. Entonces levantó esta estatua y esta estatua desafió la fe de todos los pueblos. Desafió la fe de todos los fieles, sobre todo el de los judíos. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. No se menciona a todo el pueblo. Se dice que vienen todas las autoridades. Entre ellos vienen los sátrapas. Se consideraba, ¿no?, que los sátrapas eran una especie de los ministros, los que tenían el más alto rango. Pero se da la lista de todos los gobernantes, de todas las autoridades, y ellos debían manifestar su lealtad al rey postrándose ante esta estatua de oro. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, y se repite la lista: capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias. Autoridades. No se menciona, insisto, al pueblo. Esta era una convocatoria a todas las autoridades.
y vienen a la dedicación de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y había todo un protocolo, todo un culto organizado. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. El pregonero. Hace años los críticos usaban esta palabra, pregonero, para argumentar que el origen del libro de Daniel era posterior a los hechos en él narrados. Sin embargo, Schneider ha demostrado que la palabra es de origen iranio, que tiene que ver con los tiempos al cual describe Daniel. Entonces el pregonero ahora dice: cuando ustedes escuchen sonar la música, todos deben de postrarse. Esa era la indicación. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Si se da esta amenaza, es porque había cierta resistencia. Posiblemente había quienes se oponían, como también algunos consideran que esta imagen fue prácticamente idea de algunos sátrapas que no tenían a bien a Daniel y a sus amigos, como sucedió en el caso del rey Darío. Y la orden o la amenaza era: si no se postran para adorar, van a ser arrojados al horno, vida o muerte. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Todos se postraron allí en el campo de Dura. Escucharon y se postraron. Miren, cuando de por medio está la amenaza contra la vida, la gran mayoría se doblega, la gran mayoría cede. Pueden haber personas que dicen: yo soy muy leal, yo creo en Dios, yo soy fiel a Dios, pero cuando ve amenazada su vida o cuando ve amenazada su ingreso económico, hay la gran mayoría allí se doblega. Y aquí dice todos, ¿no? Todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron. Pero todos exceptuaba a 3 personas. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Los acusaron maliciosamente, dice. O sea, tenían intereses subalternos. Evidentemente estos caldeos eran miembros de la casta de los magos, científicos y astrólogos, astrónomos, y no miembros de la nación caldea, en contraste con ciudadanos de la nación judía. Los acusaron. ¿De qué? De deslealtad. ¿De qué los acusaron? De no obedecer al rey. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey, para siempre vive. Ese era el saludo tradicional, el protocolo con el cual debían presentarse ante el rey: rey, para siempre vive. Y dan su queja, dan su mensaje: tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro. Tú has dado esa ley. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Le recuerdan al rey que había dado una orden.
Pero si nosotros tomamos el paralelismo con la orden firmada con Darío, posiblemente ni sabía exactamente lo que había firmado, pero siempre se jugaba con el ego de los reyes. Él es la cabeza de oro, ahora él es toda la estatua, toda la historia de la humanidad, porque Daniel le describió la historia de la humanidad en el sueño que había tenido. Hay unos varones judíos, dicen ahora estos acusadores, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Nabucodonosor pone en los negocios a estos varones a pedido de Daniel. Y a propósito, ¿y Daniel dónde estaba? Hay muchas teorías al respecto. Algunos consideran que estaba de viaje, otros consideran que estaba convaleciente, pero el hecho es que Daniel no forma parte de esta historia. Y la acusación dice: Sadrach, Mesach y Abednego, estos varones, oh rey, no te han respetado. Por eso dice, acusaron maliciosamente. No se conforman con decir no se han postrado, sino dice no te han respetado. No adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. El motivo de estar en el campo de Dura era adorar a esa estatua de oro. Pero ellos en la acusación meten también a los otros dioses. Y para agrandar aún más la acusación dicen a ti no te respetan. En verdad estos tres no respetaban a Nabucodonosor. Se había demostrado que sí. Y cuando ellos se presentan ante Nabucodonosor también se muestra que sí, el respeto por el rey estaba ahí muy presente. Pero la acusación maliciosa es esa. Aquí lo que podemos evidenciar es que hay otros intereses subalternos. No era simplemente su interés a que ellos también se doblen ante esta estatua de oro. No adoran tus dioses. Eso implica que ya desde atrás los venían siguiendo, desde atrás los venían observando, que no adoraban a los dioses. Y también implica que había odio, animadversión para con estos tres amigos. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. El rey se enojó. ¿Qué rey no se va a enojar si le dicen no te respetan? Estos se burlan de ti. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. ¿Es verdad? Nabucodonosor hace una pregunta directa. Miren, aquí encontramos nosotros una perla. Cuando hay acusaciones, cuando hay dichos, si usted quiere encontrar la verdad, debe ir directamente a la persona acusada y decir el mensaje tal cual es. Dejar de lado eso de, pero no te voy a decir quién me ha dicho. O simplemente tomar como una verdad una acusación sin ir y confrontar con la persona acusada. Aquí Nabucodonosor nos deja un gran ejemplo de cómo afrontar acusaciones o falsos testimonios. Y él pregunta: ¿es verdad? ¿Eso es así? Ahora pues, dice Nabucodonosor, está muy enojado. Va ahora a desafiar a estos tres. ¿Estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no lo adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos?
Estos tres estaban allí frente al rey. No se habían postrado como lo habían hecho las mayorías. Y miren, hay muchas personas que hacen muchas cosas porque siguen a la mayoría. Si la mayoría lo hace, entonces yo también lo voy a hacer. Si la mayoría cree que esto es verdad, debe ser verdad. Al final de cuentas, la mayoría tiene la razón. No siempre la mayoría tiene la razón. No siempre la voz del pueblo es la voz de Dios. Los que pidieron que Jesús sea crucificado fueron la mayoría y no precisamente tenían la razón. Entonces hay dichos populares que no son ciertos. Y aquí encontramos esa perla. No hagas cosas porque la mayoría lo hace. No tomes como una verdad porque la mayoría lo hace. Ahora Nabucodonosor desafía a estos tres y le dice que Dios será aquel que os libre de mis manos. Nabucodonosor, con seguridad que recordaba la interpretación de su sueño que Daniel le había dado, con seguridad que recordaba que había dicho que Él es Dios de dioses, pero ahora está enojado, está lleno de ira. Y una persona enojado, lleno de ira, puede hacer y decir cosas que realmente pueden sorprender a todos. Y desafía que Dios te va a salvar de mis manos, que Dios les va a salvar de mis manos. Y la respuesta de estos tres no se dejó esperar. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Puede implicar muchas cosas. Tú ya conoces lo que nuestro Dios puede hacer. Te reveló un sueño, te dijo que habías soñado, te recordó. No es necesario. También puede implicar de que sabemos en quién creemos, sabemos lo que nuestro Dios puede hacer. Y es eso lo que dicen a continuación. He aquí nuestro Dios a quien servimos. Puede librarnos del horno de fuego ardiente. Miren, el Dios a quien servimos. La relación entre Dios y su pueblo es de servicio. El hijo, la hija que cree en Dios está en actividad constante. No es simplemente un oidor, no es simplemente una persona que está ahí sentado, es una persona que sirve. Nuestro Dios, ¿a quién servimos? Puede librarnos del horno de fuego ardiendo, puede librarnos. Si Él quiere, puede hacerlo. Para Dios no es nada imposible. Puede librarnos del horno, de tu mano, oh rey, nos librará. Puede hacerlo. El siguiente versículo, el 18, es una gran perla para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que dice el versículo 18? Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Si no nos libra de tu mano, si no nos libra de esta situación realmente complicada, igual vamos a seguir sirviendo a nuestro Dios. Y aquí surge la pregunta: ¿por qué adoras a Dios? ¿Qué te motiva a seguir a Dios? Hay personas que sirven a Dios por interés, porque les hace el milagro, porque les sana una enfermedad, porque les dio un trabajo, porque respondió sus oraciones, por muchas razones. Cuando nosotros escuchamos testimonios de las personas de por qué creen en Dios, dan muchas razones, porque hizo esto, hizo lo otro, pero es bien raro escuchar que alguien diga porque es mi Salvador, porque es Dios, porque creo en Él. Siempre nos dicen por qué. Y aquí, ¿qué dicen ellos? Así no nos salve, igual vamos a seguir creyendo en Él.
así no nos salve, no vamos a postrarnos ante esta imagen. No lo vamos a hacer. Ellos sabían en quién creían. Ellos tenían fe bien consolidada. Y recuerden, no eran personas ya adultas, eran jóvenes. Ellos eran adolescentes cuando fueron llevados allí a Babilonia. No se dice la fecha en la cual sucedió esto, pero no debe haber pasado tanto tiempo. He aquí que ellos respondieron categóricamente. Nabucodonosor les había desafiado que Dios les va a salvar. Y ellos respondieron, nuestro Dios nos puede salvar, y si no nos salva, igual le vamos a ser leales. Sé fiel hasta la muerte, dice la palabra del Señor. Las situaciones difíciles suelen doblegar a las personas, suelen doblegar la fe más firme, pero hay quienes saben en quién han creído. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. No se puede medir literalmente 7 veces más, pero con seguridad que calentaron todo lo que pudieron al horno. Todo lo que pudieron. Nabucodonosor estaba lleno de ira. Habían desafiado su autoridad, se habían atrevido a responder. Y tal sería la ira que dice, se demudó su aspecto. El propósito de la orden extraordinaria, ¿no?, de Nabucodonosor, que era demostrar quién es el que manda y demostrar ahora quién es el que tiene el control. Nabucodonosor estaba confiado de que estos 3 morirían calcinados al instante. Y él creía que su Dios se impondría sobre el Dios de estos 3. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Escogió a hombres poderosos porque fuertes. Tenían que atarlos y les atan manos, pies, como para que no salgan corriendo. ¿Quién puede salir corriendo de un horno que ha sido calentado hasta el máximo grado posible? Pero los ataron. Y ahora eligen personas fuertes para levantarlos y arrojarlos al horno. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. El que sean atados también es una muestra de que ellos humanamente no podían hacer nada. ¿Cómo podrían salir de ese horno? No pueden correr. Estaban atados. Y la evidencia de que este horno había sido recalentado se describe en este versículo. Y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que lo habían alzado, a Sadrach, Mesach y Abednego. Así como en el milagro que sucedió con la resurrección de Lázaro, que hería ya mucho el cuerpo, que estaba en proceso de descomposición, que era una evidencia clara de que estaba muerto, la muerte de estos hombres era una evidencia clara de que el horno había sido recalentado. Ellos, estos hombres, ni siquiera habían sido arrojados o se acercaron a la puerta misma, estuvieron cerca y murieron calcinados. Todos los presentes deben haber estado a la expectativa ahora. Y muchos, sobre todo sus acusadores, con seguridad que ya estaban celebrando la muerte de estos 3 fieles del Señor.
Y estos tres varones, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego. Atados. Aquí podemos encontrar muchos simbolismos. Nosotros podemos estar atados a muchas cosas que impiden que nosotros nos acerquemos a Dios. Pero ¿quién es el que va a deshacer estas ataduras? Es Dios. Nosotros no podemos. Y es por eso que necesitamos depender de Dios. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó. ¿Y por qué se espantó? Y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del horno de fuego? Una vez más, atados. Ellos respondieron al rey: ¿es verdad, oh rey? Evidentemente el rey había ido al lugar de la ejecución, sin duda para asegurarse de que su orden se ejecutaría debidamente. Quizá estaba sentado para poder observar a las víctimas cuando eran echados al fuego. Estaba lleno de ira. Quería que estos tres murieran. Y ahora se levanta espantado. Estos tres que habían sido arrojados atados, ya no están atados. Y ahora ya no solo son tres, ahora son cuatro. Y él dijo: he aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Para que Nabucodonosor describa al cuarto como hijo de los dioses, debe haber visto una característica diferente, sobresaliente sobre los tres, para decir: este cuarto es semejante al hijo de los dioses. Un estudio sistemático, detallado de la palabra de Dios nos habla de que este cuarto era el mismo Jesús. Allí estaba Jesús. Miren, aquí encontramos una gran perla. Dios no ha prometido evitar que seamos lanzados al crisol de fuego. Dios no ha prometido evitar que seamos envueltos en problemas, en angustias, pero sí ha prometido estar con nosotros en las circunstancias más difíciles. Como dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra y de muerte, aquí vas a estar tú conmigo. Nunca solos. En el libro de Isaías dice: cuando pases por las aguas, por el fuego, yo voy a estar contigo, no temas. Dios no ha prometido evitar que lleguen los problemas a nuestra vida, pero sí ha prometido estar con nosotros en medio de los problemas. Y aquí Dios mismo se hace presente para dar una demostración de que es más poderoso que todos los dioses, que todas las estatuas de oro, que todos los ídolos. Nabucodonosor está espantado. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Aquel que había desafiado a estos tres y que Dios les va a salvar de mi mano, ahora los llama, les dice: siervos del Dios Altísimo. Esa estatua de 30 metros de altura, toda de oro, no era un Dios Altísimo. El Dios Altísimo era el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego. Siervos del Dios Altísimo. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego. Cuando Dios decide cuidar, cuando Dios decide hacer un milagro, hace un milagro completo. Completo. Y ellos salieron.
Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. ¿Recuerdan ustedes cuando caían las plagas? Las plagas cayeron sobre Egipto, no sobre el pueblo de Dios. ¿Y qué encontramos? Las ataduras de los pies y las manos de estos tres habían sido rotos. Quizás el fuego los quemó, no se dice, no dice la Biblia, pero salieron caminando. Pero ni el cabello, ni siquiera tenían olor aún. El fuego no había tenido poder sobre ellos. Hay quienes sostienen, bueno, y tú serías fiel a Dios hasta ser arrojado al fuego. La historia de cada persona es diferente. No se repite en la Biblia la historia de otras personas que hayan sido arrojadas al fuego. Cada historia es distinta, cada prueba es distinta, cada persona afronta una prueba diferente. Pero la lección aquí es: ¿crees en Dios porque es Dios o crees en Dios porque hizo algún milagro en tu vida? Y estos quedaron asombrados, los sátrapas, los enemigos quedaron realmente anonadados. ¿Quién es este Dios a quien sirven estos tres? El testimonio que dieron estos tres con su fidelidad realmente fue grande. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego. Bendito sea el Dios. Cuando Daniel le reveló su sueño y le interpretó, Nabucodonosor dice: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes. Y ahora Nabucodonosor dice: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida, dice el Señor. La milagrosa liberación de los tres hombres impresionó profundamente al rey y cambió su anterior opinión, que Dios te va a salvar de mis manos. En cuanto al Dios de los hebreos, Nabucodonosor ahora alababa el poder de ese Dios, anunciaba públicamente que ese Dios había salvado a sus adoradores y decretando que cualquiera que deshonrase ese Dios sería castigado con la muerte. Su reconocimiento revelaba un progreso en su concepto de Dios. 3 veces Dios se manifiesta de una forma extraordinaria a Nabucodonosor. En la tercera, Nabucodonosor alaba a Dios. En la tercera, Nabucodonosor declara que Él es su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como esto. Da un decreto. Esta forma insólita, con esta forma insólita, mucha gente que de otra manera nunca habría oído del Dios de los hebreos llegó a conocerlo. Sin embargo, Nabucodonosor se excedió en sus prerrogativas cuando procuró obligar por la fuerza que los hombres honraran a Dios, al Dios de los hebreos, porque la adoración a Dios tiene que ser fruto de la entrega, fruto del amor. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Esa era su forma de reconocerlos. Pero la fe de estos tres logró que el nombre de Dios sea conocido. En ocasiones nuestro testimonio habla en contra del Dios a quien adoramos.
Hagamos que nuestro testimonio hable a favor del Dios a quien adoramos, como sucedió con el testimonio de estos tres. Nabucodonosor reconoció el poder de Dios, reconoció al Dios Altísimo. ¿Por qué buscas a Dios? ¿Porque hizo algún milagro en tu vida? Busca a Dios porque Él es tu Salvador. Busca a Dios porque Él es Dios. Y recuerda, no hagas las cosas porque las mayorías lo hacen. Haz las cosas porque son verdad en sí, aun si muy pocos lo siguen. Mantente firme en tus creencias, mantente firme en tu fe. Sé fiel hasta el final y recibirás la corona de vida. Que Dios te bendiga. Amén.